Hola amigos, unos momentos sencillamente para hacer un comentario que obviamente es mi punto de vista. Quiero recordarles que ah, en 1940 nació en una población muy pobre que se llama Tres Corazones en Brasil, un niño que se llama Edson Arantes do Nascimento, más conocido en el mundo del fútbol como Pelé. Pelé es un niño que se amarraba trapos eh, con una cuerda en los zapatos y con una pelota también de trapo intentaba jugar fútbol en la calle o en la cancha con sus compañeros. Varios observadores vieron el talento que el niño tenía y se lo llevaron a que fuera visto por las divisiones inferiores del equipo eh, Santos del Brasil. Pelé a los 13 años, ingresó al equipo profesional del Santos del Brasil. No podía jugar todavía por un tema de edad, pero ya pertenecía a la tercera división. Cuando cumplió 14 años pasó a la segunda división y casi de inmediato lo pasaron a jugar en la primera división. A los 14 años Pelé estaba jugando como centro delantero del Santos de Brasil, el país del jogo bonito, el país más potente en el mundo, más poderoso a nivel de fútbol a través de la historia, recomprobadamente. Pelé a los 17 años solamente quedó campeón del mundo con la selección brasilera de fútbol eh, y sostuvo en sus manos la copa Jules Rimet. A los 17 años nada más. Posteriormente volvió a ganarla dos veces más. Ganó tres veces la Copa Mundo con la selección profesional de Brasil. Pelé jugó en una época muy diferente a la que jugó Maradona. A Pelé le tocó jugar en aquella época donde, eh, como dije, los guayos, los zapatos para jugar eran trapos amarrados con cuerdas y si conseguías, tenía la fortuna que un tío le regaló un par de guayos, pero eran muy toscos, muy duros, muy grandes además para él. Pero el uniforme ya como tal era muy difícil de por sí, el solo uniforme, porque le tocaba al jugador colocarse unas camisetas que eran sumamente pesadas, que no eran hidrofílicas, es decir, que se mojan pero que no retienen el agua, sino que empapan y pesan. La hidrofílica la filtra y termina con la brisa por secarse, porque es un material sumamente delgado. Las camisetas de antes eran unas telas gruesísimas, unas lonas. Ni hablar de la pantaloneta y las medias eran dobles o a veces triples para protegerse la parte baja de la pierna de los patadones que daban los jugadores de fútbol. Ni hablar del balón de fútbol que eran de cuero, de un cuero que parecía una piedra y cuando llovía, este, pues el jugador de fútbol era como un caballero de la Edad Media con su armadura tratando de moverse en la cancha para poder jugar. Y aún así Pelé logró hacerlo con una capacidad, con una magia, con una técnica y con una filigrana que se movía como un bailarín en un escenario eh, y no que tuviera 10 compañeros más bailarines que lo acompañaban, no. Parecía que fuera un bailarín que tenía 10 espejos alrededor.
todo se veía exactamente igual. Los 11 jugadores, la selección brasilera de fútbol, aquella famosísima de México que ganó el Campeonato Mundial de Fútbol en 1970. Pelé nunca quiso ser director técnico de ningún equipo de fútbol, menos de su selección. Lo que sí hizo Maradona, lamentablemente muy mal hecho, no le fue para nada bien. Ambos fueron desde muy jóvenes descubiertos por los flashes, el poder, la fama, la lluvia del dinero. Uno tomó la vía equivocada, cayó en el vicio y no se pudo recuperar nunca. Pelé mantuvo siempre su disciplina, mantuvo su humildad. Hoy en día, siendo un hombre 20 años mayor que Maradona, es un poderoso empresario en Brasil, al que en su mansión en Santos, su equipo de administradores y contadores le llevan el estado de sus negocios semanalmente en helicóptero. Eso es para que se vea la diferencia que existe entre lo que dicen Dios, una figura que endiosaron los argentinos, hasta el punto de que Pelé se creía, perdón, que Maradona se creía Dios. No decían el 10, sino el Dios. Le crearon una iglesia en donde él era el Dios, la iglesia maradoniana, si no estoy mal. Es que ni me la sé, maradoniana, sí. Y él mismo infló ese ego y se creía Dios, se creía Dios. Y los argentinos lo insuflaban a que se creyera Dios. Y no había tal. Para ser sinceros, fue un buen jugador de fútbol, sí, hay que reconocerlo, muy destacado. ¿Cómo es posible que digan el gol de la mano de Dios, que conteste que fue la mano de Dios cuando le ganó el campeonato mundial a Inglaterra con ese gol que metió con la mano y no con la cabeza y dice que fue la mano de Dios? El árbitro no lo pitó, no lo anuló, sino que lo valió, pero ese partido fue ganado tramposamente, fue un gol hecho con la mano. Y por un delito deportivo como esos, entonces es la mano de Dios, de Dios. Eso está mal, eso está mal. Sí fue un buen jugador, quizás como otros que pueden compararse con él, un Alfredo Di Stéfano también, etcétera. Pero fue un pésimo ejemplo para la juventud y para la niñez. No. Así de que no me endiosen a Maradona, no me digan que él es el dios del fútbol y que es lo mejor que ha pasado por una cancha de fútbol, porque eso sencillamente no es cierto. Quienes tuvimos la fortuna de ver jugar a Pelé y a Maradona, porque yo he tenido la oportunidad de verlos ambos, uno en la época del ostracismo, como Pelé, y otro en la época de los reflectores y las redes sociales y el efecto multiplicador que tienen, como Maradona. Les puedo decir, sin miedo a equivocarme, que el mejor jugador de fútbol que ha habido en la historia se llama Edson Arantes do Nascimento Pelé. Larga vida al rey.